Espero que haya pasado bien desde nuestro último encuentro. Muchas verdades ya fueron aclaradas y estamos en camino de descubrir otras mayores. La mayor parte de los libros que forman el Nuevo Testamento está compuesto de cartas que fueron escritas por los apóstoles a varias iglesias del pasado. Pero los mensajes no están presos al pasado, llegan hasta nuestros días y su contenido es universal. Existe algo que hace del Apocalipsis un libro único. Es la revelación de Jesucristo expresada en cartas enviadas a las 7 iglesias que estaban en Asia y que contiene instrucciones y mensajes proféticos aplicados a 7 periodos específicos de la historia de la iglesia cristiana. Las cartas traen mensajes que producen crecimiento y fortalecimiento espiritual a aquel que busca organizar su vida de acuerdo con la voluntad de Dios. 7 iglesias fueron las que recibieron las cartas de Dios: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Existen puntos en común en cada una de esas cartas. Ellas fueron escritas para el ángel o mensajero de cada iglesia. En cada carta Jesús se presenta con una identificación especial, adecuada a las necesidades de cada iglesia. Por ejemplo, cuando escribe Esmirna, Jesús se presenta como el que estuvo muerto y volvió a vivir. En cada carta hay un elogio que refleja las virtudes de la iglesia, con excepción de la carta a la Odisea. Hay también reprobación destinada a ayudar en el crecimiento en áreas peligrosas y problemáticas de la iglesia, con excepción de las cartas de Esmirna y Filadelfia. También aparecen en las cartas un consejo y una promesa de Dios. 3 declaraciones aparecen en los mensajes a cada iglesia, los cuales tienen mucha relevancia e importancia para los cristianos de todas las eras. Dios dice: yo conozco tus obras. Al mismo tiempo aparece la expresión al vencedor en varias partes del Apocalipsis. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De esas 3 declaraciones surgen nítidamente 3 mensajes de Dios para todas las personas de todas las épocas. En primer lugar, Dios me conoce totalmente y no puedo engañarlo. En el Salmo 139, escrito por David, los 4 primeros versículos dicen: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Tú conoces mi senda y mi acostarme. Conoces todos mis caminos. Aún no está la palabra en mi lengua y, Señor, tú la sabes toda. Dios se interesa por usted. Él conoce todo lo que está relacionado con su vida. Él sabe cómo usted conoció este seminario, cómo está su corazón. Tal vez usted se sienta decepcionado con su vida. El esposo que prometió amarla, la abandonó. Aquel hijo que crió con tanto amor está andando por los malos caminos en el mundo de las drogas. Dios conoce sus aflicciones. Él conoce el dolor que está sufriendo y le dice: no te desanimes. Ahí surge el segundo mensaje de Dios en las cartas a las iglesias y que nos habla directamente a nosotros. Cuando Dios dice al vencedor, Él está diciendo que quiere hacer de usted un vencedor. Dios no te creó para ser un fracasado o derrotado. En Filipenses 4:13 la Biblia nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La mayor victoria que un ser humano puede alcanzar es recibir de las manos de Dios la vida eterna, y Dios quiere darle la vida eterna. Levante su cabeza. Si los problemas son muy grandes, recuerda que Dios está contigo. Él tiene una solución, pero sepa una cosa: la solución de Dios no siempre será la que usted quería, pero siempre será la mejor. El Salmo 35 dice: el llanto puede durar una noche, pero a la mañana viene la alegría. Por eso, debo obedecer la voz del Espíritu Santo. Dios no nos abandonó en este mundo. Él continúa acompañándonos a tomar las mejores decisiones. En la palabra de Dios, el número 7 aparece varias veces en las cartas dentro del Apocalipsis. Hay 7 series que mencionan el número 7, las 7 plagas, las 7 trompetas, las 7 bienaventuranzas. La repetición del número 7 nos sugiere que representa un número simbólico en el contexto de la profecía. Incluso porque esa región donde las cartas fueron enviadas tenían más de 7 iglesias. Fueron escogidas solo 7 debido a las características como símbolos proféticos, marcando también 7 periodos proféticos de la historia. Una de las iglesias que estaba allí era Hierápolis, que es mencionada en Colosenses 4:13, que se encontraba entre Filadelfia y la Odisea. Ella no fue escogida para recibir las cartas del Apocalipsis, porque sus características no servirían para simbolizar un periodo por el cual pasaría la iglesia de Dios aquí en la tierra. Jesús deja bien claro a Juan que las revelaciones del Apocalipsis están destinadas al futuro.
Mira Apocalipsis 1:19. Escribe lo que has visto, lo que ahora es y lo que sucederá después. Las revelaciones del Apocalipsis llegan hasta la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Su regreso es el gran clímax de la historia de este mundo y también representa el fin del mal y el comienzo de una vida eterna y perfecta. Los 7 periodos históricos, los cuales las 7 iglesias representan, también terminan con el regreso de Jesús, quien es nuestra mayor esperanza. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Jesús la elogia en Apocalipsis 2:2 por causa de su trabajo arduo y perseverancia. Al mismo tiempo, esa iglesia no toleraba a hombres malos que decían ser apóstoles, pero no lo eran. En varios textos del Nuevo Testamento encontramos la lucha de los cristianos en la formación de la iglesia para impedir que las doctrinas falsas entrasen en la iglesia. La iglesia de Éfeso no permitió que la mentira se mezclase con la verdad. Así debe ser nuestra posición. La Biblia es nuestra única y segura regla de fe y de vida. Todo lo que la iglesia debe enseñar debe estar dentro de este libro. No son las opiniones de los hombres o de las mujeres las que importan cuando estamos hablando de la verdad de Dios para este mundo. Infelizmente, hoy hay muchas opiniones personales que se están convirtiendo en verdades divinas en la boca de muchos predicadores. Personas son engañadas por medio de la religiosidad. Preste atención a lo que le estoy diciendo. Estudie la Biblia. Procure saber por medio del propio texto sagrado cuál es el verdadero camino. La reprobación dice que la iglesia había abandonado su primer amor. Algunas cosas que ellos estaban haciendo no eran del agrado de Dios y ellos deberían arrepentirse de aquellas cosas y abandonar su práctica. La iglesia de Éfeso representa la época de los apóstoles durante el primer siglo de la era cristiana. Fue un tiempo intenso del crecimiento del cristianismo. En esa época los cristianos llegaron a ser más o menos 6 millones de personas. Era un periodo de pureza y fidelidad en la doctrina y en el estudio de la Biblia. La segunda iglesia que se presenta es la iglesia de Esmirna. Esa iglesia recibe solamente elogios. Jesús se dirige a esta iglesia que conocía las aflicciones, la pobreza de esta iglesia, pero a los ojos de Dios era rica. Él también habla de un periodo de 10 días de persecución que ella sufriría en Apocalipsis 2:10. La iglesia de Esmirna representa un periodo de persecuciones generales. Durante el segundo y tercer siglo, los emperadores romanos procuraron exterminar la iglesia cristiana con persecuciones. Pero el ejemplo de los mártires conmovía el corazón de las personas sinceras, las cuales se convertían, aumentando así el número de los cristianos. Un ejemplo de esas persecuciones aconteció con Policarpo. Él fue pastor de la iglesia de Esmirna. El Estado exigía que él adorase a César como si fuera un dios, pero él no lo hizo y le costó la vida. Cuando exigieron que renunciase a Cristo si quisiese salvar su vida, él respondió: 86 años, que le sirvo y jamás me ha hecho mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo podría traicionar a mi Cristo? Fue quemado vivo, atado a un poste en la pendiente del monte Pagus el año 168. Como él, otros millares se tornaron mártires por causa del Evangelio. Del año 303 al 313 se desató una terrible persecución en contra de los cristianos. Ellos fueron los 10 días de Apocalipsis 2:10, que equivalían a 10 años, los cuales habían sido profetizados sobre este periodo de la iglesia. Ese periodo termina el año 313 con el edicto de tolerancia de Milán firmado por Constantino. La tercera iglesia es la de Pérgamo. Dios elogió esa iglesia referente a su fidelidad al nombre de Jesús, no habiendo renunciado a su fe. La reprobación decía que la iglesia tenía personas que apoyaban enseñanzas contrarias a la Biblia, como el culto a Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Cuando Constantino firmó el edicto de Milán el año 313, dando libertad de culto a los cristianos, poco después dijo que se había convertido al cristianismo. Con eso despertó el aprecio y la admiración de la iglesia, que hasta entonces era duramente perseguida. El emperador, sin embargo, continuó siendo el líder máximo del paganismo, al mismo tiempo que asistía a los cultos cristianos. Entró en la iglesia y ejerció su influencia sobre ella. El día 7 de marzo del año 321 dictó la primera ley que obligaba a guardar el domingo, día en que los paganos adoraban al dios Sol. Así esa práctica se acabó infiltrando en el cristianismo sin tener ninguna base bíblica. Ese cambio lo estudiaremos más adelante en nuestro seminario Apocalipsis, el fin revelado. En ese periodo,
Lo que queda claro es que Satanás, que intentó destruir la iglesia de Dios con persecuciones e innumerables muertes que sucedieron, al no conseguirlo, hizo que la iglesia se uniese con el Estado, introduciendo en ella paganos y sus ideas no convertidas. Esas prácticas del paganismo dentro de la iglesia fueron debilitándola. Pérgamo representa los siglos 4, 5 y la mitad del siglo 6. La cuarta iglesia es la de Tiatira. El elogio que recibe es por causa del amor, de la fe, del servicio y de la perseverancia. La iglesia es reprobada porque Jezabel estaba siendo tolerada dentro de ella. Esta que se decía profetisa estaba llevando a los miembros de la iglesia hacia la inmoralidad sexual y la ingestión de alimentos usados en el sacrificio a los ídolos. Jezabel era hija de un rey sidonio, adorador de un dios llamado Baal, que introdujo en medio del pueblo de Dios Israel la corrupción religiosa y el abandono de las verdades divinas. Fue contemporánea del profeta Elías. La misma tragedia se estaba repitiendo ahora en la iglesia de Tiatira. Y Dios la advierte contra los peligros que estaba corriendo por permitir que esas doctrinas falsas entrasen en el día a día de los miembros y de las familias cristianas de esa ciudad. En el año 538 después de Cristo entró en vigor el edicto de Justiniano, que permitió condenar hasta con pena de muerte a quienes no respetasen las enseñanzas del obispo de Roma. Con Constantino, la religión cristiana se convirtió en la religión oficial del imperio, y con ello muchas doctrinas paganas entraron en la iglesia de esa época, llevando a los cristianos a perseguir a aquella minoría que se mantenía fiel a las escrituras. Del siglo IV al siglo XV, muchas doctrinas pasaron a ser parte del cristianismo por causa de la asociación con el paganismo, sin tener ningún respaldo bíblico para que creamos de esa forma. Algunas de esas doctrinas, además del cambio del sábado al domingo, son la oración por los muertos, la canonización de los santos muertos, la doctrina del purgatorio, el uso del agua bendita, la inquisición, la confesión de los pecados al hombre, el purgatorio, los 7 sacramentos, entre otros. Tiatira representa el periodo que va desde el siglo VI hasta el siglo XV, periodo llamado de la Edad Media. La quinta iglesia es la de Sardis. Jesús primero la reprueba. La iglesia de Sardis tenía fama de estar viva, pero estaba muerta. Unas personas en la iglesia no se habían contaminado con la mentira y los engaños de la época. A esas personas Jesús asegura que estarán con él vestidos de blanco, pues ellos son dignos. Sardis corresponde al siglo XVII y la primera parte del siglo XVIII, cuando la verdad bíblica comenzó a abrir camino por medio de la predicación de los reformadores. Entre los que se levantaron estaba Martín Lutero, que trajo, entre muchas contribuciones, la idea de que el ser humano tiene acceso directamente a Dios para alcanzar el perdón de sus pecados, no precisando pagar nada a los hombres para alcanzar el favor de Dios. La sexta iglesia es Filadelfia. La iglesia tenía poca fuerza, pero había guardado las palabras de Dios y no negó el nombre de Jesús. A esa iglesia Jesús no la reprobó en nada. El nombre de Filadelfia significa amor fraternal. Representa la última parte del siglo XVIII y la primera del siglo XIX, periodo correspondiente con el nacimiento de la expansión misionera y la organización de las sociedades bíblicas. En este periodo se profundizaron los estudios de los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. Al despertar espiritual le acompañó las señales del regreso de Jesús. En 1755 ocurrió el gran terremoto de Lisboa. En 1798 el oscurecimiento del sol y la luna. Y en 1833 ocurrió la caída de las estrellas. Y entonces, la última iglesia es la Odisea. Contrario a todas las otras, esa iglesia no recibe de Dios ningún elogio, sino solo una severa reprensión sobre la situación que la iglesia estaba pasando. No era fría ni caliente, y Jesús afirma que estaba a punto de vomitarla. Jesús dice a esa iglesia en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. A pesar de esta triste condición de autosuficiencia y miseria espiritual, Dios continúa amando su iglesia. No tolera sus pecados, sin embargo, le dirige los consejos más conmovedores y le ofrece entrar en una comunión íntima con él. A esta iglesia Jesús le dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Ese periodo de la iglesia comienza en el siglo XIX y llega hasta la segunda venida de Jesús. Y es exactamente en ese periodo de la historia que nosotros estamos viviendo. Además de los consejos, las 7 iglesias nos muestran que ya estamos a la puerta del gran encuentro con Jesús. Jesús va a volver y lo que Él más quiere en este momento es que usted abra la puerta de su corazón. Pues si Él se queda afuera, no existe forma como usted pueda salvarse. Es solamente por Jesús y no por casualidad que este material llegó a sus manos. Dios marcó este encuentro con usted. Hoy Él quiere entrar en tu corazón y cambiar tu vida. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Abre la puerta para que Jesús entre. Jesús quiere transformar tu vida, quiere ayudarte en tus problemas, darte fuerzas y sabiduría para ser un vencedor, seguir el camino correcto y tener la vida eterna. ¿Quieres invitar a Cristo a entrar en tu vida? Si esa es tu decisión, te invito a orar conmigo. Señor, gracias por no habernos dejado abandonados en este mundo por causa de nuestro pecado. Gracias por las claras lecciones que nos has dado a través de tu palabra. Es bueno saber que nuestro Dios está conduciendo la historia de este mundo y que en breve nos podremos encontrar contigo. Yo sé que en este momento muchos corazones están oyendo que llamas a la puerta y yo entrego en tus manos estos hijos que acabaron de abrirlo para que mores en ellos, en el nombre de Jesús. Amén.